Napoleón y sus dos esposas. 1. Joseph Tacher de la Pagerie, 1763-1814, primera esposa. Conocida como Joséphine, criolla de Martinica, deja la isla para instalarse en Francia con su padre en 1779 y a los 16 años se casa con el vizconde de Beauharnais. Tuvo una vida difícil. Su marido la engañó y la abandonó, pero se reconciliaron cuando llegó a diputado y luego general del ejército del Rin. Al llegar el gobierno del terror, Beauharnais es encarcelado y guillotinado, y Joséphine, quien también había sido encarcelada, es liberada 5 días después. Tuvo 2 hijos de su matrimonio, Eugène, que nace en 1781, y Hortense en 1783. Gracias a sus conexiones sociales, se encuentra con el general Bonaparte en una cena de Barras, destacado miembro del directorio, quien era su amante. Napoleón se enamora perdidamente de ella y se casan el 9 de marzo de 1796 y 2 días después, Napoleón sale en campaña como general del ejército de Italia. Napoleón decía que su matrimonio lo puso en contacto con aristócratas gracias a Josefina, quien hacía fiestas oficiales en la Malmaison, en las cuales se reunían políticos, militares, sabios, artistas, escritores, etc. Todos quedaban cautivados por la amabilidad, cortesía y modales de Josefina, lo cual contribuye a acrecentar la popularidad de Napoleón y a abrirle el camino al trono. Hubo un acontecimiento que cambiaría la vida de Josefina. Napoleón tuvo una relación amorosa con una aristócrata polaca, la condesa Waleska, quien tuvo un hijo con él, prueba que no era estéril como lo pretendía Josefina. Napoleón toma la decisión de divorciarse de Josefina con mucha pena de ambos, pero era más importante para él tener un heredero al trono y el 15 de diciembre de 1809 se pronuncia el divorcio. Josefina conserva el título de emperatriz reina coronada y Napoleón le deja, además de una fortuna en efectivo, la Malmaison y un castillo en Navarra. Su vida transcurre tranquila, pero no solitaria, ya que le llegan cartas de Napoleón y visitantes importantes, así como la de su hija, la reina Hortense, casada con Luis, rey de Holanda y hermano de Napoleón. Cuando Napoleón abdica y se dirige a la isla de Elba, el zar de Rusia, Alejandro I, se declara protector de Josefina y la visita con frecuencia en la Malmaison, donde pasean por los famosos jardines. En uno de esos paseos, Josefina se enfría y fallece de neumonía el 29 de mayo de 1814. En 1815, durante la campaña de los 100 días y después de Waterloo, Napoleón volvió a la Malmaison, donde evocara con nostalgia el recuerdo de su primera esposa, a quien repudió por no haberle dado un hijo. Josefina fue el gran amor de su vida, y esto se confirma cuando en su lecho de muerte en Santa Elena, sus últimas palabras fueron: France, l'armée, Joséphine.
o sea, Francia, el ejército y Joséphine. Marie-Louise d'Autriche, segunda esposa. Después del divorcio, Napoleón decide solicitar la mano de Marie-Louise d'Autriche, la hija del emperador de Austria. Ella tenía 19 años y se casan en abril de 1810. El casamiento es eminentemente político, porque le permite a Napoleón entrar en el seno de las familias soberanas de Europa. La boda da lugar a celebraciones grandiosas. La relación se desarrolla calmadamente y Napoleón reconoce que su esposa no trata de intervenir en la vida política, lo que siempre había aborrecido. Entre los dos se crean lazos de afecto y confianza. Las cartas que le envió a su esposo hasta su exilio en la isla de Elba muestran su afecto. El 19 de marzo de 1811 nace el heredero del trono que se llamó Napoleón François-Joseph Charles Bonaparte, pero se lo conocerá como el rey de Roma, nombre que Napoleón le dio a su nacimiento. Después de la primera abdicación, a pesar de que ella manifiesta su voluntad de cumplir sus funciones con seriedad, Napoleón le sugiere volver a Viena con su padre y que se reunirían más tarde. Ella cumple su deseo y regresa a Austria con su hijo, el rey de Roma, pero nunca vuelve a ver a Napoleón. Durante la campaña de los 100 días, en 1815, cuando Napoleón vuelve de Elba, ella no quiere retomar contacto con él y se pone bajo la protección de sus enemigos, quedándose en Viena con su hijo. Pero a pesar de lo anterior, cuando Napoleón es desterrado a Santa Elena, escribe a su padre, abro comillas, espero que Napoleón sea tratado con bondad y clemencia. Es lo único que me atrevo a pedir para él y es la última vez que me intereso a su destino, porque le debo gratitud por la tranquilidad en la cual me dejó vivir en vez de hacerme desgraciada. Cierro comillas. En Austria se le conceden 3 ducados, entre ellos el de Parma, pero no está autorizada a llevar su hijo. El rey de Roma se llamará Su Alteza Serenísima el Príncipe de Parma, antes de recibir su título definitivo de Duque de Reichstag. Después de la muerte de Napoleón, en 1821, María Luisa se casará con Neipperg, excelente administradora. Reina con su ayuda, dando satisfacción a sus súbditos al interesarse en la prevención y lucha contra las epidemias y visitando a los enfermos. Con Neipperg tendrá 3 hijos. Una serie de duelos se suceden en su vida. En 1821 muere Napoleón en Santa Elena. En 1829 muere su esposo, el conde de Neipperg. En 1832 su hijo, el rey de Roma, quien muere de tuberculosis. Y en 1836 su padre, el emperador François de Austria. María Luisa no puede soportar la soledad y se casa secretamente con su maestro de ceremonias, el conde de Bombelle, en 1834. La historia le reprochó no haber acompañado al emperador en el exilio, de haberlo olvidado muy rápidamente
y de haber sido una madre despreocupada. Pero hay que recordar que durante su juventud se le había enseñado a odiar a Napoleón como el enemigo y que su indiferencia durante su captividad en Santa Elena no había sido más condenable que la de los miembros de la familia Bonaparte, con excepción de Paulina, hermano del emperador. Cuando se enteró de la muerte de Napoleón, le dice a una amiga que nunca tuvo sentimientos profundos hacia él, pero que no se podía olvidar que era el padre de su hijo y que lejos de maltratarla como pensaba mucha gente, le demostró toda la consideración que se puede desear en una relación política. María Luisa fallece el 17 de diciembre de 1847. Napoleón dijo a las Cases en Santa Elena con respecto a sus dos esposas: una era la gracia y todos sus encantos, y la otra la inocencia y todo su atractivo.